Bien, estamos de retorno. Vamos a continuar. Vamos a continuar, estimados jóvenes, señoritas. Estamos de regreso a la clase. Por favor, confírmenme si les está llegando la señal en perfectas condiciones, por favor. Está normal, dice. Muy bien. Gracias por la respuesta. A ver, voy a ir a la, justamente a la pantalla. Vamos a ir un rato. Por favor, permítanme que he recorrido esto. Ahora sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de los requisitos que debe en sí existir para el funcionamiento del sistema de contabilidad, tenemos que tomar en cuenta lo que es el registro universal. El registro universal hace referencia de que el contador debe tomar en cuenta los diferentes efectos que puede generar una transacción. Es decir, si yo hago una contabilización de una compra de un activo, entonces tengo que ver dónde va a incidir, por ejemplo, el efecto. Mi activo va a crecer. Por ejemplo, voy a disminuir mi disponible porque voy a pagar al proveedor por la compra del activo. Em, si soy, por ejemplo, una empresa pública, voy a generar, por ejemplo, ese derecho que es del IVA, que es un crédito fiscal, ¿no? Entonces, tengo que yo considerar, por ejemplo, esos puntos. ¿Para qué? Para que en sí tenga que comprender si hay incidencia o no en un estado financiero que es aparte del balance. En el caso de los estados de ejecución presupuestaria, mis gastos van a ser afectados, mis recursos van a ser afectados. Entonces, la compra de un activo se considera un gasto desde el punto de vista del estado de ejecución presupuestaria. Entonces voy a hacer incidir en el estado de ejecución presupuestaria de gastos en la partida 40, en el grupo 40.000 que hace referencia a activos reales. Más adelante vamos a revisar con ustedes, pero ahora les estoy mostrando cómo uno tiene que analizar cuál es el efecto que va a generar una transacción. Entonces, en esto de los requisitos del sistema de contabilidad integrada que está en su pantalla, el registro universal hace referencia a eso, que se toma en cuenta el efecto que va a generar en lo que es la contabilidad integrada. O sea, no solamente en la parte patrimonial. Ya nos estamos yendo más allá a la ejecución presupuestaria de gastos. Asimismo, va a incidir en lo que es la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, porque va a generar un gasto de capital que va a estar expuesto en ese grupo, por ejemplo, ¿no? Esa figura. Está comprendido, entonces vayamos al siguiente, al registro único. El registro único hace referencia de que no es necesario que estés cargando 2, 3 veces en el sistema. En el sistema basta que tú hagas reconocer esa transacción, automáticamente el sistema va a distribuir. Es como, por ejemplo, tú, por ejemplo, cargas ese dato, ese importe y directamente ya va a ir a reconocer a lo que es la parte de tesorería, va a ir, por ejemplo, a la parte de ejecución presupuestaria, va a ir a la parte contable, va a ir, por ejemplo, a reconocer el estado de recursos corrientes, o sea, el sistema lo va a distribuir. Pues dice, el registro debe ser único por toda vez de que la incidencia, la afectación se va a dar en los diferentes subsistemas. Cuando hace mención, ya nos hemos pasado ¿qué pasó? Se pasó de plantilla, pero vamos a la plantilla anterior. Cuando hablamos del diseño de un sistema integrado de cuentas,
tiene que tomar en cuenta el contador, ¿no? Como norma de que tiene que utilizar instrumentos para poderse guiar. ¿Cuáles son esos instrumentos para poderse guiar en la contabilización? Uno de esos es, por ejemplo, el clasificador presupuestario. El clasificador presupuestario es un instrumento que guía al contador para decir en qué partida presupuestaria, en qué rubro presupuestario, qué fuente de financiamiento va a utilizar para poder reconocer una transacción en su información, en su sistema contable. Ya quiero que tomen en cuenta estos puntos que estamos tomando y mencionando. La selección de momentos de registro contable. En el sistema de contabilidad integrada hay momentos de registro. Por ejemplo, en el gasto, vamos desde lo que es la apropiación, cuando se hace el establecimiento del presupuesto, así como también ya se genera el compromiso, el devengado y pagado. O sea, son 4 momentos de registro tiene el gasto. Entonces, aquí me dice, en este caso, de lo que son los requisitos para que funcione el sistema, que debo reconocer esos momentos de registro. Yo como contador debo saber cuándo se va a dar el momento de registro del compromiso, cuándo se va a dar el momento de registro del devengado, cuándo se va a dar el momento de la apropiación en cuanto al gasto. En cuanto a los recursos, dice, debo reconocer que en los recursos hay 3 momentos, la estimación, el devengado y el percibido. Entonces, yo como contador debo identificar prácticamente el momento que se está dando porque en el SIGEP hay que contabilizar marcando el momento de registro. Puede ser el devengado y percibido simultáneamente o solamente el devengado. ¿Cuándo se va a dar el devengado en recursos? Es cuando voy a contabilizar cuentas por cobrar contra ingresos o ventas de servicios o venta de bienes, cosa de que estoy reconociendo de que el recurso va a entrar en lo posterior, el dinero, pero que ya se ha dado el servicio, ¿no? Entonces, hay esos momentos. Finalmente, tengo que tomar en cuenta lo que dice el concepto ampliado de los términos recursos y gastos. ¿Qué implica, por ejemplo, un recurso? Un recurso no solamente son los ingresos. Vamos a ir a la siguiente plantilla para que podamos entender mejor. A ver, ¿qué pasó acá? A ver, aquí está. Bien. Miren, la plantilla que está, por ejemplo, en su pantalla. Hay, por ejemplo, 4 cuadrantes, ¿no? El concepto ampliado. Tenemos en el lado izquierdo lo que son los recursos y en el lado derecho que son los gastos. Si bien conocemos que un gasto es, por ejemplo, una erogación de recursos que están en el estado de resultados, así hemos aprendido, se mantiene, por ejemplo, ese concepto, ¿no? Esa erogación que se hace. Ya en la contabilidad integrada hay que tomar en cuenta de que también un gasto es un incremento de activo. Un gasto en la contabilidad integrada es una disminución de pasivo. Un gasto es una disminución del patrimonio. Ya con los ejemplos vamos a ir nosotros aprendiendo cómo aplica, por ejemplo, este concepto ampliado, pero ahora estamos hablando de los requisitos para que funcione el sistema de contabilidad. En cuanto a los recursos, conocemos de que son los ingresos, ya están en el estado de resultados, son ingresos. Además de eso, la disminución de un activo es de un activo financiero que es recurso. El incremento de un pasivo es recurso. El incremento de patrimonio es recurso. Entonces, ahorita, por ejemplo, debe ser medio complicado por tratar de agarrar esta idea. Pero ya cuando hagamos en la práctica, les voy a decir yo, concepto ampliado de recursos, concepto ampliado de gastos, donde se reconoce, por ejemplo, en esa transacción, el gasto, ¿cuál sería? Disminución, un gasto corriente o un incremento de activos, vamos a ir reconociendo en su momento. Pero bueno, tenemos que nosotros hacer referencia a estos puntos. ¿Por qué razón? Porque
vamos a hablar mucho de estos conceptos, los momentos de registro, la estimación de los recursos, cuando se está formulando el presupuesto de recursos. Asimismo, vamos a hacer referencia al devengado. Para el devengado había tenido, por ejemplo, condicionantes. Primero, tiene que estar identificado el deudor. ¿Quién es el deudor? Nombre, apellido, razón social, SRL, SA. Tiene que ver un nombre claro. ¿Cuál es el monto a cobrar? No pueden estar estimando, por ejemplo, las instituciones públicas, así ahí se equivocan cuando quieren estimar un monto. No, ese monto a cobrar tiene que tener un respaldo. O sea, seguramente será, si están haciendo una venta, será pues, y si se está haciendo una transferencia con mayor razón, porque seguramente ya está definido el monto a que se le tiene que transferir a la institución. Tiene que haber un respaldo legal para poderles exigir que nos paguen. O sea, si es que vamos a generar una cuenta por cobrar. No lo generaremos una cuenta por cobrar si no tenemos el respaldo para poder exigir el pago. No es que el fulanito, por ejemplo, ha hecho perder, por ejemplo, su activo y por lo tanto eh, lo cargo como deudor, ¿no? Sin haber analizado si la institución va a requerir al seguro para que se le pueda reponer el activo, porque los activos tienen que estar asegurados. Directamente ya lo ha cargado al servidor público ahí, lo ha cargado, está como deudor, pues no ve Juan López, digamos ahí, está como deudor. Juan López le pregunta a Juan López, ¿debes? No, no debo. Sí, están pidiendo que al seguro puedan recuperar. Claro, han sufrido, por ejemplo, un robo, por ejemplo, y se ha perdido el equipo. Hay que esas cosas analizar antes de querer hacer una contabilización. Y aquí la norma, porque este contenido que les hago referencia está en la norma básica del sistema de contabilidad integral. Entonces, es más que todo necesario que cada uno de nosotros sepamos cómo en sí se está estructurando esto de los momentos que hay que tomar en cuenta en la contabilización. Indicar el medio de percepción. Allá va a ser en efectivo, va a ser en banco, cómo va a ser la captación del recurso. En la mayor parte de las contabilizaciones de recursos se da simultáneamente el momento del devengado y percibido. ¿Por qué razón? Cuando las alcaldías, por ejemplo, periódicamente reciben la inyección del Tesoro General de la Nación, en otras palabras, las cuotas mensuales, les abonan a su cuenta. Entonces, no es necesario ahí que estar diciendo, a ver, cuentas por cobrar contra transferencias. Banco contra cuentas por cobrar. O sea, ya no es necesario que hagas dos asientos, porque simplemente uno ya está haciendo momento de registro, de vengado y percibido. Entonces, bancos contra transferencias directamente, porque ya el sistema lo está reconociendo de esa forma. Entonces, hay esos puntos que hay que tomar en cuenta para poder hacer el registro de este tipo de transacciones. Ya el percibido corresponde a la recepción de los dineros, ¿no? Por, puede ser porque me han transferido, me están financiando lo que son financiadores, me están donando o estoy generando recursos por mis servicios que estoy prestando. Depende del tipo de transacción o operación que se está dando. En gastos, como les había señalado, un momento es la apropiación o asignación. ¿Cuándo se da eso? Cuando ya se carga el presupuesto aprobado en el sistema. O sea, y se ha hecho la formulación presupuestaria, ha terminado con una aprobación, ya tenemos el monto aprobado, entonces hay que cargar al sistema para que se proceda a ejecutar. El compromiso se da cuando alguien suscribe un acuerdo contractual. Existe ya, por ejemplo, esa seguridad de que ya no me van a proveer un servicio, me van a dotar de un bien, entonces yo voy a tener que pagar. Entonces hay un documento que me va a exigir, es un contrato. Hay un documento con el cual me han solicitado de que de una vez se formalice esta compra mediante una orden de compra o servicio, entonces yo lo tengo que tomar como fuentes de información para poder definir que estoy en la etapa de compromiso. Bueno, esto vamos a ir puliendo cada transacción que hagamos.
En lo que es el devengado también hay que tomar en cuenta las condicionantes. Uno, por ejemplo, dice, cuando yo estoy comprando un bien, tengo que asegurarme de que ese bien en sí tiene la conformidad de los que han recibido. Por ejemplo, en el caso de los respiradores, eso ha sonado mucho el año pasado, ¿no? Que han dicho que habían comprado con sobreprecio. Han recibido los respiradores. La comisión habrá aceptado, porque decían muchos, se han denunciado diciendo de que no tenían las características requeridas, entonces la comisión que le han designado para que reciban oficialmente y digan, sí, aceptamos, cumple con todo lo que hemos pedido, habrán recibido, tiene que haber ese documento antes de contabilizar. Si no, no se va a poder hacer ni el pago, porque tiene que haber previamente esa conformidad. Por eso dice acá que el devengado debe hacerse con la conformidad de la restitución de los bienes. Asimismo dice, debes de vengar cuando ya está venciendo, por ejemplo, la fecha de pago. Un impuesto, por ejemplo, vence, hay un plazo, por de acuerdo al número del NIT. Dice, hasta el 13 de cada mes usted tiene que eh, pagar su impuesto de acuerdo a su número de NIT. Entonces tiene que haber, ya está llegando ya a la fecha de vencimiento, ya pues ya tienes que la obligación de pagar. Tienes más que reconocer. Y finalmente cuando alguien ya te empieza a hacer una donación, o sea, automáticamente vas a reconocer porque ya en sí ya te han entregado el bien. Y ya terminamos con lo que es el pagado, ¿no? El pagado cuando desembolsamos recursos para el acreedor, para poder pagar una cuota al financiador. Entonces, con eso ya en sí hemos dado lugar a ese momento. Bueno, esto ha sido de manera sucinta, jóvenes señoritas, ¿no? Entonces, esto es lo que es las características que tiene el sistema de cuenta integrada, que en sí ya con el siguiente tema vamos a avanzar, pero previamente veo que en el siguiente tema tenemos que hablar todavía del Estado. De acuerdo al PGC está lo de que tenemos que profundizar sobre la Constitución, tenemos que profundizar sobre la Ley 1178. Entonces, y en el tercer tema ya vamos a ver más detalle sobre esto de lo que es la contabilidad. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No tienen dudas, señoritas y jóvenes? Bueno, entonces voy a proceder a llamar lista. Estén atentos, por favor. Permítanme unos minutos. Bien, entonces, aprovechando que está cargando el sistema, decirles que como el tema siguiente tiene que ver con lo que es la Constitución, la Ley 1178, vamos a aprovechar para que podamos interactuar con esto de los conceptos de los órganos que hacen a la estructura funcional del Estado. En ese entendido, vayan preparándose cada integrante, ¿no? O sea, es decir, de todos los órganos, por ejemplo, va a salir uno. Del órgano ejecutivo va a salir uno, del órgano legislativo va a salir uno, cosa de que en la clase yo pueda descartar su concepto de la persona que en sí ha sido seleccionada para que pueda comentarnos sobre esa figura. Entonces, desde ahora les estoy comentando el lunes que viene de la siguiente semana, o mejor dicho, el martes, que nos corresponde a la clase, entonces vamos a tener que eh, hacer una interacción. Ya entonces tienen que prepararse, ¿no? Tienen que prepararse, más que todo darle una lectura a ese documento que van a formular, ¿no? Rescatando los conceptos que han, por ejemplo, desarrollado los grupos. Les estoy avisando con anticipación, ¿no? Entonces, ojo de que va a ser al azar, no, no es que vamos a decirles al representante que comenten, sino que como todos pues han trabajado, ya han tomado conocimiento, entonces van a poder hacer. Bien, hasta aquí ¿no hay dudas o tiene alguien alguna consulta? Licenciado, buenas noches. Buenas noches.
Sobre la práctica número 2, quisiera saber si se va a hacer a mano o a computadora. Ya. No importa si lo haces a mano o a computadora, porque yo todos los trabajos igual los reviso y los leo, por ejemplo, ahí cómo están estructurados. Entonces, no importa. La cosa es que cuando hagas, por ejemplo, el envío, hazlo en formato PDF, convertirlo con esa extensión. ¿Para qué? Para que se pueda visualizar. Porque cuando tiene otro formato es complicado. A veces ni reconoce el Moodle y queremos descargar para revisar y se hace el lío, porque a veces ni quiere, pues ya lo llevas, por ejemplo, a WordPad. A WordPad aparece ya todo una serie de símbolos, ya no se ve qué es lo que ha escrito el estudiante. Entonces, lo haces a mano, lo llevas, lo conviertes a PDF, lo escaneas y lo mandas. Es lo importante. Está bien, licenciado, muchas Muy gracias. bien, Andrés. Andrés. Perfecto. ¿Dónde está Lilian? Lilian, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Disculpa. No. Licenciado, he tenido un problema. Recién yo me he inscrito, soy alumna nueva de la Universidad UNICEN. He convalidado materias con otra universidad. Ya, No he podido ingresar. Recién hoy día, licenciado Iván me ha podido ayudar para poder ingresar y recién estoy incorporándome a su materia. ya. Entonces estoy viendo las que ya habían presentado un tema y el sábado, si no me equivoco, que hay que presentar otro. mm, Es de acuerdo a lo que ya he ido avanzando porque voy a ir viendo sus videos. Ya. ¿Sabes? Lo que vas a hacer ahora es, te voy a anotar para que puedas tener plazo hasta mañana para que puedas hacer tu primera práctica. Hasta Ya, mañana, hasta las 23:59 vas a tener posibilidad de poder hacer. Ya, gracias. sí, entonces los trabajos generalmente se tienen un plazo hasta el domingo. Ya, Sí, entonces están habilitados desde la primera clase. Por ejemplo, los martes ya, máximo hasta el martes están ya para que se pueda tomar un tiempo mínimo de 6 días o 5 días para que puedan ustedes hacer esa práctica. El tiempo límite es hasta el domingo. ¿Ya? ya. Entonces, tomen en cuenta esa figura todos también, Lidia. Espero haber aclarado tu duda. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Ahora sí, atentos por favor a la lista. Voy a ir primero por el primer grupo, ¿ya? Caterina Aguilar está. Presente, Muy bien. Alvarado Loreta. presente, licenciado. Muy bien. María Fernanda Carrasco. Dayana Castro. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Dayana. Karen Choquemalco. Presente, licenciado. Muy bien. Alex Condori. Nada. César Condori. Presente, licenciado. Muy bien. Ulises Delgado. Presente, licenciado. También. Caterín Delgado. Caterín está. No está Caterín. Lilian Figueredo, hace rato ya me comentó. Bien. Jonathan Jiménez. No está. Lisette Mamani. Jiménez, sí estoy Presente, licenciado. Ah, Jiménez, estás allá. Sí, sí, tengo problemas con el micrófono a veces, presente. licenciado. Ya, no te preocupes, Jonathan. Lisette también ya está registrada. Carla Mendoza. Presente, licenciado. Muy bien. Alejandro Monroy. No está. Elizabeth Pacheco. Mariela Paxi. Presente, licenciado. Muy bien. Todos están con su cámara apagada, ¿no? No sean tímidos. Vamos a
activar las cámaras. Armin Pefaure, Presente, licenciado. Buenas noches. buenas noches. Sidney Quispe. Sidney. Entonces, Sidney. José Luis Quispe. Presidente, licenciado. Buenas noches. Muy buenas noches, José Luis. María Isabel Quispe. María no está. Joana Quispe. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. María Lourdes Quispe. Presente, licenciado. Bien. Kevin Rodríguez. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Natalie Ruelas. Joan Cesalas. Joanse no está tampoco. Omar Salgado. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Humberto Valero. Presente, Lic. Buenas noches. Muy bien. Y Janet Jenny Vilca. Bien. Este ya, por ejemplo, el primer grupo. Vamos con el siguiente grupo. Prepárense. Por el siguiente grupo. Ah, Joan se había estado. No tiene, digamos, tiene problemas con el micrófono. Sidney también. Sidney y Joan. Bien. Entonces, a ver, esperen un rato. Siempre es que tarda esto del cargado del sistema. Y ahí es donde un poquito que demora el sistema de la universidad cuando genera las planillas de asistencia. Y hay que tener un espacio de tiempo para poder esperar. A ver. Bien. Sí, no sé cuánto tiempo tardará. Porque vamos a hacer lo siguiente. A todos los que no les he llamado, al chat escriban su nombre y colóquenle su nombre y al lado presente. A todos los que no les he llamado. Los que ya están, por ejemplo, ya llamados, no vuelvan a colocar porque me van a complicar. Solamente los que no están, por ejemplo, no han sido convocados, entonces ellos coloquen en el chat porque un poquito está tardando el sistema. Son dos grupos, ¿no? Entonces un poquito que eso va. A ver, ¿dónde está? José Alfredo, Elizabeth, bien, así vayan colocando, estoy viendo a todos los que no les he llamado. Bien, sí, que va a tardar el sistema. Y también ya estamos fuera de hora, entonces no quisiera abusar de su tiempo, no quiero ser un tirano para poderlos aquí poner a que estén todavía en línea fuera de la hora, ¿no? Entonces eso, bien, un poco, esos son todos, ya a nadie le falta colocarse, porque pocos nomás veo acá que han registrado sus nombres. A ver, ¿dónde está? Sí, pocos nomás son. Qué raro. La persona 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas. 11 personas, sí. Bien, si son todos, entonces vamos a quedar acá. ¿Ya? Entonces, cualquier duda que tengan cuando quieran desarrollar la práctica, con toda confianza me escriben y me dicen, justamente quiero que me explique esta parte, cómo voy a desarrollar. Con toda la cordialidad le vamos a atender, ¿ya?
pero tomen en cuenta de que de lunes a viernes siempre hay la actividad laboral que tenemos que no nos permite estar disponible en ese momento para poder, digamos, apoyar, sino que vamos a responder tal vez con un tiempo de demora. Eso por lo menos espero, agradezco su comprensión a todos ustedes. ¿Quedamos ahí? Está bien, licenciado. Muy bien, Sí, listo, está bien. ya. Bueno, les deseo unas buenas noches, tengan un buen fin de semana, los espero el día martes. Cuídense Buenas mucho. noches. Hasta luego. Hasta luego, Luego, licenciado. Hasta luego, profesor. Hasta luego, licenciado. Licenciado. Ok.